San Martín de los Andes es una de las ciudades más lindas de la Patagonia y de la Argentina. En este video te vamos a estar mostrando todo lo que no te podés perder en un viaje. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video, y si tenés alguna consulta no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Es muy probable que si llegamos en auto lo primero que haremos es la ruta de los 7 lagos. Este camino de 107 kilómetros que conecta Villa La Angostura con San Martín de los Andes sin dudas es un imperdible de esta zona de la Patagonia. En el caso de haber llegado en avión, igual recomendamos hacer esta excursión, ya que es una de las más lindas de toda la zona. Estaremos saliendo desde la ciudad y recorreremos varios lagos, uno más lindo que el otro. Si querés ver cuáles son y cómo visitar esta maravilla natural, mirá el video recomendado. Ahora volveremos a tomar la ruta de los 7 lagos, pero esta vez haremos pocos kilómetros para luego adentrarnos por un camino de ripio que nos lleva a una de las playas más lindas de la zona, Quilaquina. Tengamos en cuenta que el camino de ripio no es muy fácil de hacer si no tenemos experiencia manejando. Hay que ir muy lento, por momentos con carriles en donde solo pasa un auto. Son 12 kilómetros que se demoran aproximadamente 40 minutos en recorrerlo. Además, hay que tener en cuenta que en la mayor parte del trayecto de un lado tendremos la montaña y del otro un precipicio, ya que es un camino completamente de montaña. El camino no está en muy buen estado, pero cuando no es época de nieve se puede hacer con cualquier auto sin ningún problema, obviamente tomando los recaudos necesarios. El lugar cuenta con un restaurante y servicios como baños y otros lugares para comprar comida. La playa es realmente espectacular, valió la pena el esfuerzo de hacer este viaje. Las aguas turquesas del lago Lácar se pueden ver en todo su esplendor y si el clima ayuda, uno se puede bañar sin problemas. En el caso de no tener auto, salen excursiones desde el muelle de la playa San Martín en el centro de la ciudad que en barco nos traen a este lugar en pocos minutos. Eso sí, nos perderemos algunas vistas increíbles sobre la ruta. Nosotros, cuando regresamos, paramos en un mirador en medio del camino de ripio que es realmente muy lindo. Además, aprovechamos y paramos antes de llegar a San Martín de los Andes, en donde tenemos unas muy lindas vistas, tanto del lago Lácar como de la ciudad de San Martín. Varias de estas excursiones nosotros las solemos sacar en todo el mundo con Civitatis. Siempre fueron muy buenos tours. En la descripción les dejamos links con descuentos. Ya en San Martín de los Andes, algo increíble es la costanera del lago Lácar, con su hermosa playa San Martín. Obviamente, esta es la más concurrida al estar prácticamente en el centro de la ciudad, pero de todos modos es muy linda. Además, tiene un hermoso muelle del que salen varios catamaranes a diferentes lugares de la zona, pero que podés ingresar para tener unas vistas aún más lindas de este gran espejo de agua. Desde aquí salen las calles principales del centro, General Villegas y la avenida San Martín. Aquí, con una arquitectura típica del sur argentino, podremos conocer diferentes lugares gastronómicos, de los que hablaremos más adelante, chocolaterías, cervecerías y mucho más. Es realmente muy lindo todo. Ahora llegamos a una recomendación gastronómica que para nosotros es un imprescindible y es un clásico en San Martín de los Andes. Ir a tomar el té a la casa de té Arrayán es toda una experiencia. Para llegar hasta aquí se puede hacer en auto o caminando. El camino es bastante simple, aunque en subida, y es el mismo para peatones o vehículos. Caminando desde el centro se demora unos 40 minutos aproximadamente. Antes de llegar vamos a tener dos paradas en miradores donde se puede apreciar la ciudad con su lago de una manera un poco más cercana al resto de las vistas que tenemos. Unos pocos metros más adelante llegamos a la casa de té Arrayán, un lugar que está en esta zona privilegiada desde 1939. Aquí lo clásico es pedirse el té para compartir, que incluye mucha variedad de platos. Es muy completo y de excelente calidad. Si son dos es muy probable que les sobre algo para llevarse. Ahora vamos a un clásico de San Martín de los Andes. Saliendo desde el lago Lácar hacia la derecha, detrás de la planta de aguas servidas, vamos a encontrar un trekking bastante accesible para llegar al mirador Bandurrias. Este camino se hace aproximadamente en 40 minutos, todo en subida, y nos iremos cruzando con varias vistas de la ciudad.
Una vez que llegamos hay que pagar un ingreso, ya que este lugar pertenece a la comunidad mapuche. Este mirador es único, es natural ya que es completamente de piedras, por lo que hay que tener mucho cuidado para no tener un accidente. Las vistas del lago Lácar son espectaculares. La tranquilidad que se respira aquí no se siente en prácticamente ningún otro lugar. Más allá de que sea un poco cansador, es un lugar al que pueden llegar la mayoría de las personas, aunque no está preparado para personas con movilidad reducida o problemas físicos. Seguimos conociendo playas de la zona y en este caso iremos a la playa Bonita en el lago Loló. Para llegar tomaremos una ruta que luego se hace de ripio, pero es muy fácil de manejar y se puede realizar con cualquier tipo de vehículo. Una vez en la playa se nota que es mucho más tranquila que cualquier otra, así que se puede disfrutar mucho mejor. Al no ser tan famosa no hay tanta gente y esto hace que uno se pueda relajar mucho más. Por último, les queríamos dejar algunas recomendaciones gastronómicas. En primer lugar, obviamente, recomendamos comprar chocolates. Las chocolaterías que hay son prácticamente las mismas que hay en Bariloche, pero si solo van aquí, recomendamos Mamushka. Si lo que quieren es tomar un café, nuestro recomendado es Almacén de Flores. Hay que decir que en todo San Martín probamos de las mejores medialunas de Argentina, pero decidimos elegir este lugar para tomar un café que nos gustó mucho. El Almacén de Flores se encuentra ubicado a solo unas cuadras del centro y a pocos metros del lago Lácar. Nuestra recomendación, una torta de lima que estaba exquisita y una medialuna, de las mejores que probamos. Y por último, un clásico de la ciudad es Pizzería Cala. Uno de los mejores lugares en donde comimos. Es casi en el centro y hay que ir temprano ya que se llena mucho y siempre hay fila. Y de esta manera llegamos al final del video. Por supuesto que hay muchos lugares más para conocer en San Martín, pero estos creemos que son los que no hay que perderse. Esperamos que les haya servido. Los invitamos a suscribirse al canal y ponerle me gusta al video. Nos vemos la próxima semana.